Hola compañeros, el día de hoy nosotros vamos a hablarles sobre el logicismo de Frege Russell y un poco pues también lo que aportó Whitehead en lo que fue la parte del logicismo. Quienes les vamos a exponer somos Angie Díaz, Darlene Peña y quien les habla Alejandro Villegas. Lothar Frege nació en 1848 y murió en 1925. Fue un matemático, filósofo y lógico alemán. Hizo su doctorado en Gotinga con una tesis sobre la fundamentación de la geometría. Fue profesor de la Universidad de Jena durante toda su vida y uno de los fundadores de la lógica simbólica. Tocó todas las áreas de las matemáticas de su tiempo, pero sus escritos más importantes están en la filosofía y en la lógica, como lo veremos el día de hoy. Bertrand Russell fue un filósofo, matemático y británico. Nació en 1872 y murió en 1970. Fue conocido o es conocido por su influencia en la filosofía analítica, con Frege, que es el otro de los autores que vamos a exponer el día de hoy, su compañero Moore y su alumno Wittgenstein y Whitehead, coautor de su obra Principia Matemática, que más adelante les hablaremos un poco de esta obra. Apoyó la idea de una filosofía científica y propuso aplicar el análisis lógico a problemas tradicionales, como el problema mente-cuerpo o la existencia del mundo físico. Y por último tenemos a Alfred North Whitehead. Él nació en 1861 y murió en 1947. Un filósofo y matemático inglés que, aparte de que escribió con Russell el principio de matemática, también tiene numerosos artículos y un libro universal del álgebra que lo escribió en 1898 y una introducción a las matemáticas en 1911. Matemáticas clásicas, que en la época de Frege y Russell eran las matemáticas del momento, pues para nosotros las matemáticas clásicas son aquellas matemáticas que se tenían hasta el siglo XIX. Por ejemplo, el cálculo que conocemos de Newton y Leibniz. eh, por ejemplo, encontrar el área debajo de la curva. Conocemos como integral el valor de la recta tangente en un punto de la recta. Es una de las formas de definir la derivada. O también las definiciones que se dieron en Principia Matemática, que fue una de las obras que mencionaba anteriormente en la introducción. En este podemos encontrar la teoría de conjuntos, números cardinales, números ordinales y números reales. Frege se cansa de buscar soluciones a las paradojas que se formaban al pensar las matemáticas como parte de la lógica. Entonces Russell, que es el mismo que le plantea las paradojas, ¿sí? Como la persona que hizo que él pues ya no encontrara otra salida fue Russell, porque Russell era el que le mandó una paradoja que la vamos a ver más adelante y él decide seguir con la idea del logicismo que había planteado Frege. Formalizar que las matemáticas hacían parte de la lógica, ellos debían responder estas preguntas o se plantean estas preguntas, porque las matemáticas clásicas están libres de contradicciones. Entonces, también se debe plantear por qué la lógica está libre de contradicciones. ¿Qué son las matemáticas clásicas? O también, ¿qué entendemos por lógica? Entonces, Russell y Whitehead logran demostrar que la matemática que estaba hasta el momento
que son las matemáticas clásicas para nosotros, estas se podían derivar de la teoría de conjuntos y los axiomas de principia matemática. Hoy en día podemos definir como lógica clásica en términos de todos aquellos teoremas que pueden probarse en lenguaje de primer orden sin uso de axiomas no lógicos. Lo que quiere decir que lo que ellos pensaban era formar todo con lógica, o sea, que la lógica hiciera parte de las matemáticas y que todo lo que surgiera de las matemáticas se podía ver en forma de lógica. Más adelante vamos a ver qué fue lo que sucedió con este pensamiento del logicismo. Por razones pedagógicas, se pueden usar otro sistema formal de teoría de conjuntos, como el de Fricke-Zermelo, en lugar del sistema implícito que habían formado en Principia Matemática. Entonces, el primer axioma que plantea Fricke-Zermelo es el axioma de extensionalidad, que básicamente nos ayuda a identificar cuando dos conjuntos son iguales. ¿Sí? Este axioma de extensionalidad lo utilizamos bastante en las demostraciones cuando tomamos o cuando debemos demostrar que un conjunto es igual a otro. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar un elemento que pertenece en este caso a M y tenemos que mostrar que ese elemento también está en N. Y de la forma viceversa, que es tomar el conjunto, el elemento de X que pertenezca a N y demostrar que está en M. Y cuando ya demostramos estas dos contenencias, podemos decir que los conjuntos son iguales. El axioma de los conjuntos primitivos nos asegura la existencia del conjunto vacío, conjunto que es muy importante, puesto que sin este conjunto nosotros no tendríamos nada y sería casi imposible formar muchos teoremas, axiomas, pensar otras cosas si no hubiésemos tenido en cuenta o si no se tienen en cuenta este axioma de este axioma que nos asegura el conjunto vacío. Es más, en varias teorías de conjuntos, porque esta no, son los únicos, esta no es la única teoría de conjuntos, hay otros autores y este axioma aparece, asegura el conjunto vacío. ¿Listo? Sin embargo, en este Freaking Cermelo también se asegura el conjunto unitario y también se asegura que si tenemos dos elementos del dominio, existe el conjunto que contiene estos dos elementos, o lo que nosotros podríamos conocer en teoría de conjuntos o análisis matemático como el axioma de pares. ¿Sí? Más, ya es otra teoría donde se separa este axioma. Pero Frankencermelo los tiene juntos en su teoría. El tercer axioma que plantea Frankencermelo es el axioma de separación. ¿Sí? Siempre que la función proposicional f(x) esté definida para todos los elementos x de un conjunto M, M posee un subconjunto de elementos x en M tal que f(x) es verdadera. Entonces, tenemos un conjunto y nosotros a ese conjunto le formamos una propiedad particular. Entonces, en ese conjunto existe un subconjunto que cumple con la propiedad de fx. Entonces, por ejemplo,
Supongamos que nuestro conjunto M es, son los números naturales. Entonces, ahora vamos a definir a f de x. Definamos a f de x como x tal que x es múltiplo de 3 y mayor a 3 y menor que 36. Entonces, ¿cuál sería este subconjunto? Entonces, este subconjunto sería 6, 9, 12, 15, 18, bueno, todos los múltiplos hasta que lleguemos al 33, puesto que habíamos dicho que era mayor a 3 y menor a 36. Entonces serían desde el 6 hasta el 36. Y notemos que este subconjunto, todos los elementos pertenecen a M y cumplen la propiedad f de x. El axioma número 4 que plantea es el axioma del conjunto de potencia o como nosotros conocemos el, el conjunto de, de partes, donde están todos los subconjuntos de nuestro conjunto M. Axioma de unión, el quinto axioma de Frege-Zermelo. A cada conjunto de M le va a corresponder un conjunto que lo vamos a llamar la unión, y este conjunto va a ser todos los elementos de nuestro conjunto M. ¿Esto qué quiere decir? Que los elementos de M son otros conjuntos y todos esos elementos de los conjuntos que están en nuestro conjunto M los vamos a agregar en un conjunto y este es la unión de nuestro conjunto M. Entonces, por ejemplo, si tenemos a igual al conjunto que tiene a la M y la F, tenemos el conjunto B, donde están la J y la K, y tenemos a C, donde está G, D, R. Ahora, M va a ser igual a B y C. Entonces, la unión de M va a ser A, M, F, J, K, G, D y R. Axioma número 6 es el axioma de elección. Básicamente vamos a tener también un conjunto cuyos elementos también son conjuntos, ¿sí? Y eh, todos esos conjuntos que están contenidos en nuestro conjunto M van a ser disjuntos, es decir, no van a tener elementos en común y además estos conjuntos van a ser diferentes de vacío. Entonces, la unión de M incluye al menos un subconjunto que tendrá uno y solo un elemento en común con cada elemento de M. Entonces, eh, vamos a formar un conjunto ya sea A, B, C, D, y ese conjunto nosotros vamos a tomar un elemento de cada conjunto que está en M y lo vamos a agregar allá. Y no vamos a tener que definir ninguna propiedad o tiene que tener unas características particulares, no. Solamente el que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, tenemos este conjunto M al lado izquierdo de nuestra pantalla que tiene contenido a x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Noten que cada uno de estos conjuntos tiene sus elementos. Y pues yo quiero hacer un subconjunto. Entonces el axioma de elección me permite hacer este subconjunto A tal que
escogí 4 elementos, pero solamente son los que yo quise. ¿Listo? Esto es lo que me ayuda a hacer la suma de elección. Yo pudiese, en vez de A, haber cogido a C. Em, pero lo que se tiene que cumplir es que al menos uno de los elementos de A, perdón, al menos un elemento de cada conjunto que está contenido en mi conjunto M tiene que estar en mi subconjunto A. Eso es lo único que tiene que cumplir. El axioma del infinito. Este axioma básicamente lo que nos asegura es que existen los conjuntos con infinitos elementos. Entonces, hay al menos un conjunto en el dominio que contiene el conjunto vacío como elemento, que contiene al conjunto que contiene A como uno de sus elementos siempre que contenga a mismo como elemento. Entonces, por ejemplo, con este axioma lo que nosotros podemos formar eh, es nuestra base, ¿sí? De los naturales, perdón, nuestra base son los naturales para poder así llegar a los reales. Entonces, con este podemos formar, pues, eh, el 1, el 2, el 3. Entonces, por ejemplo, tenemos a vacío primero. Entonces, este nos ayuda a encontrar el sucesor. ¿Cuál va a ser el sucesor? Pues el conjunto que contiene a vacío y el conjunto vacío. Luego vamos a tener el conjunto que contiene a vacío al conjunto que contiene a vacío y al conjunto que contiene a vacío y al conjunto que contiene a vacío y así sucesivamente. Porque esto siempre, con este axioma, siempre vamos a encontrar el sucesor, el que le sigue a nuestro conjunto. Entonces, de esta forma, es una de las maneras como podemos ir construyendo nuestros números naturales. Eh, y esto, hasta aquí fueron los axiomas de Frege-Sermel. Aquí Frege lo que quería era fundamentar todas las matemáticas en la lógica, pero pues cuando aparecen las paradojas significa que hay un problema con la lógica, porque pues la lógica no puede fundamentar todas las matemáticas y es aquí donde aparece una crisis de logicismo, pues Frege no cree que sea capaz de resolver esa crisis y quien intentó resolver esa crisis fue Russell. ¿Por qué? Porque el proyecto logicista de Frege representó un primer intento para dar cuenta teóricamente de la naturaleza de las nuevas matemáticas partiendo de los resultados en la lógica. Es entonces cuando mencionó que quien intentó resolver esa crisis logicista fue Russell, es porque en los años que Frege fracasó en medio de un contexto de incertidumbre de las mismas bases de las matemáticas, este nuevo intento logicista buscaba dotarlas del fundamento absoluto porque pues para Russell no solo la aritmética era reducible a la lógica como en Frege, sino también el resto de las matemáticas. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre la filosofía de Russell y es que a finales del siglo XIX hay un proyecto de Frege que se llama Gottlob Frege y en este proyecto él trata de reducir todas las matemáticas a la lógica porque como lo mencioné anteriormente pues para Frege las matemáticas no son nada más y nada menos que la lógica y cuando aparecen las paradojas de Russell, Frege no quiso continuar más con su proyecto. Entonces, lo que yo quiero decir aquí es que en el momento que Frege se rindió, Russell trató de solucionar este proyecto.
Por eso es que se menciona en esta diapositiva que Russell abrió una segunda etapa caracterizada por la búsqueda de la solución a estas, es decir, a la solución de las paradojas. En otras palabras, lo que Russell quiso decir es que Frege iba bien hasta donde llegó, pero él quería seguir ese proyecto y solucionar el problema donde Frege se rindió, que fue el problema de las paradojas, y es aquí donde se introduce lo que se llama la teoría de tipos. Reducción lógica. El proyecto logicista en Russell pues pretende la reducción de toda la matemática pasando a través de la aritmetización de las mismas. Russell piensa que el logicismo da el sentido correcto a lo que se debe entender por a priori en las matemáticas, el cual él dice lo siguiente: el hecho de que todas las constantes matemáticas son constantes lógicas y que todas las premisas de las matemáticas se hallan relacionadas con ella, lo que querían los filósofos era asegurar que las matemáticas es a priori, y pues una vez haya sido aceptado el aparato lógico, se deduce necesariamente todas las matemáticas. Para Frege, en efecto, la reducción lógica es sinónimo de analiticidad, es decir, ser analítico. En cambio, para Russell, la reducción logicista hablaba de las matemáticas en una intuición subjetiva. Y con esto lo que yo quiero decir es que tanto para Russell como para Frege es que todo lo que es analítico no necesita del sujeto porque es analítico por sí mismo. En cambio, el proyecto de Russell, al igual que el de Frege, no es realizado sin intermedior, es puesto pues que la teoría de conjuntos está en el camino y es claro que sea esta la lógica. En tal sentido, tampoco se esclarece que esta reducción logicista sea sinónimo de demostración del carácter analítico de la matemática. El proyecto logicista se desarrolla en detalle en principio matemático, pues la noción más elemental que se usa en este proyecto es el de la proposición. Por ejemplo, las oraciones que contienen variables y que al sustituirse por constantes, pues dan proposiciones, y a estas proposiciones se llaman funciones proposicionales. Las proposiciones más usadas son: primero, si tengo P o P, entonces tengo P. Segundo, si tengo P, entonces tengo P o P. Esta es la recíproca de la primera proposición. La tercera proposición es: si tengo P o Q, entonces tengo Q o P. Y esta proposición es conmutativa. Y la cuarta proposición dice: si tengo P o Q o R, entonces tengo Q o P o R. Y esta proposición es asociativa. Estas cuatro proposiciones son tautologías. Entonces, estas proposiciones deben estar acompañadas de sus reglas precisas de determinación, es decir, de sus propias consecuencias. Bueno, en esta parte ya vamos a hablar sobre las variantes del logicismo, ya que para algunos autores, como lo es Corner, mencionan que en el logicismo existen dos variantes. El primer variante es el normalista, que es el de Russell, y el segundo variante es el realista, que es en Frege. Esto lo establecen pues a partir del uso diferente de la definición de número, pero esta separación no es como la más adecuada porque Russell no es ni normalista ni su logicismo puede caracterizarse como tal, ya que pues Russell no sostiene la misma aproximación filosófica de Frege sobre las matemáticas. Es por eso que ahora vamos a hablar del logicismo de Russell. Russell fue un intelectual que realizó varias actividades, es decir, fue un polifacético. Él se movió en diversos campos del saber. En 1950, Russell recibió un premio Nobel de Literatura en reconocimiento a sus variados y significados escritos en los que defiende los ideales humanitarios y la libertad del pensamiento. Por todas sus colaboraciones, Russell es definido como uno de los filósofos más importantes del siglo XX, ya que las matemáticas, según sus propias palabras, fue su principal interés y fuente de felicidad. Russell hizo aportes decisivos al fundamento de las matemáticas, al desarrollo de la lógica formal contemporánea y a la filosofía analítica. En el primer Congreso Internacional de Filosofía que se hizo, en el cual fue celebrado en 1990 en París, lo llevaron a concluir que los fundamentos de matemática reposaban en la lógica y el telón de fondo que había en la lógica se constituía la teoría de conjuntos.
Y ya hablando un poco de lo que él hizo en sus contribuciones relativas a las matemáticas, incluyeron el descubrimiento de la paradoja de Russell, la introducción de la teoría de tipos y el perfeccionamiento del cálculo de predicados, el cual está conformado por proposiciones y su veracidad dependerá de ellas. El logicismo de Frege. Frege cursó sus estudios de pregrado en la Universidad de Jena y obtuvo su doctorado en la Universidad de Göttingen en el año 1873. Aunque sus primeras investigaciones en el campo de la geometría, sus resultados más importantes fueron en la lógica y filosofía de las matemáticas. Las obras más significativas que se pueden citar de Frege son Escritura de conceptos, año 1879, Los fundamentos de la aritmética, investigación lógica matemática sobre el concepto de número en el año 1884, Función y concepto en el año 1891, sobre el sentido y la referencia en el año 1892, sobre concepto y objeto en el año 1892 y qué es una función en el año 1904. Podemos considerar a Frege como el fundador de la lógica moderna y de la corriente de la filosofía de la matemática reconocida como logicismo, puesto que él estableció un sistema formal para la lógica mediante el cual era posible una representación de sentencias complejas y expresiones cuantificadas. Desarrolló una teoría de la prueba, expuso una teoría conceptual mediante el cual se le ofrece una salida al problema de los fundamentos de la matemática, exhibió un esquema de desarrollo lógico a partir de algunos axiomas básicos aplicados a la teoría de los números y, por último, defendió la idea de que las matemáticas se podrían derivar de un conjunto limitado de conceptos lógicamente primitivos y algunos axiomas. Mencionado antes, había unas paradojas que Russell le envió a Frege y que totalmente fregaron a Frege porque él no quiso continuar con, con el logicismo, ¿sí? Entonces, esta paradoja es conocida como la paradoja de Russell porque él fue el mismo quien la escribió y como le había dicho anteriormente, él mismo se la envió a Frege, haciéndolo pues como una manera coloquial, rendirse, ¿sí? Como quien dice, no, hasta aquí ya abandono. Entonces, el conjunto de Russell era X, tal que X no pertenece a sí mismo. Entonces, si nosotros suponemos que el conjunto de Russell pertenece a él, entonces estaría cumpliendo la condición que no pertenece a sí mismo. Bueno, por lo tanto, nosotros tendríamos que el conjunto de Russell no pertenece al conjunto de Russell, ¿sí? Entonces esa sería una contradicción. Ahora supongamos lo contrario. Supongamos que el conjunto de Russell no pertenece al conjunto de Russell. Ahora, al cumplir la condición necesaria para estar en el conjunto de Russell, pues nuevamente llegaremos a una contradicción, puesto que nuestra conclusión sería que el conjunto de Russell sí pertenece al conjunto de Russell y pues habíamos hecho la suposición de que no pertenecía. Entonces, nuestra conclusión es que el conjunto de Russell pertenece al conjunto de Russell si y solo si el conjunto de Russell no pertenece al conjunto de Russell. Este es un teorema, perdón,
es una paradoja que le propuso Russell a, a Frege y no, y pues con las reglas que él tenía no podía solucionarlo. Y esto ya llevó más adelante a formar la teoría de clases, la teoría de tipos. A Russell le gustaba mucho buscar paradojas, fundamentalmente porque él también quería que todas las matemáticas se pudieran pues representar, demostrar con lógica. Y él comparaba su paradoja, la paradoja de Russell, la que acabamos de hablar ahorita, con la de el filósofo Epimenides, que él dijo una vez que todos los crerenses son mentirosos y él era un crerense. Entonces, al ser un crerense y al decir que todos los crerenses son mentirosos, pues sería una paradoja, porque si son mentirosos, pues él estaría diciendo la verdad. Pero, ¿cómo va a estar diciendo la verdad si él está asegurando que todos los crerenses son mentirosos? Y pues este factor paradoja era como un motivante para Russell. Sin embargo, se busca la manera de solucionar esto con el teorema de tipos o, o la teoría de clases, pero más bien teoría de tipos, que le explicará en la siguiente diapositiva mi compañera. Bueno, ahora pasando a la teoría de tipos, entonces tenemos que Russell introduce esta teoría con el fin de poder desarrollar una teoría de conjuntos tal que no genere problemas de carácter estructural. Esta teoría busca clasificar los conceptos según el tipo. Específicamente se va a trabajar sobre los números. Bueno, entonces la teoría de tipos consiste en clasificar los conceptos según el tipo al que pertenecen. Y la manera de hacerlo es la siguiente. Al tipo 0 pertenecen los nombres de dichos objetos, es decir, pertenece el individuo como tal. Un ejemplo de esto pueden ser elementos de cualquier cosa, sean A, sean B, C, como está ahí escrito, o algo más real, digámoslo de una manera para entender un poquito más el ejemplo, son objetos simples, por decir una moneda. Entonces la moneda solita es de tipo 0. Ese es el nombre al que le pertenece, es decir, es una moneda. Al tipo 1 ya le van a pertenecer las propiedades de ese objeto, o sea, lo que yo puedo decir de esa moneda. Entonces, lo que yo puedo decir de esa moneda es que es redonda, el color que tiene, que digamos, algunas son plateadas, algunas son doradas, otras tienen colores combinados. Entonces el tipo 2 son las propiedades que yo puedo decir de esas propiedades. Es decir, ya habíamos dicho que la moneda era redonda. Entonces ahora, como es una moneda redonda, entonces yo puedo decir que por ser redonda, por tener forma circular, porque es una circunferencia, entonces esa moneda va a tener un radio o un diámetro. Entonces esas serían las propiedades, o sea, sería el tipo 2. Y así sucesivamente se va haciendo con cada uno de los tipos hasta que pues sean los suficientes. Luego la regla básica es que cada predicado debe pertenecer a un grupo y solo se pueden aplicar a las expresiones anteriores a él. Es decir, si yo apliqué tipo 2 a lo que era de tipo 1, entonces ya, no le puedo aplicar eso a tipo 2 a lo que es tipo 3. Bueno, con las teorías de tipos, Russell entonces intenta prevenir las paradojas, puesto que las afirmaciones que se hacen sobre determinado elemento es con respecto
a elementos sobre el mismo nivel, impidiendo que se produzcan entonces las paradojas. En 1908, Russell establece la equivalencia para todos los valores de una función proposicional y a esto lo llamó axioma de las clases o axioma de reducibilidad. En este axioma se establece que cualquier función de verdad puede ser expresada por una función predicativa equivalente. Entonces, una función predicativa es una función de primer orden y que ocupa el lugar de las mismas. Son funciones equivalentes en todos los valores de verdad relacionados con el mismo argumento. Pasamos ahora al axioma de multiplicación o elección. Este axioma fue aludido por Peano en 1890, fue reconocido por Bipop-Leibniz en 1902 y fue sugerido hacérmelo en 1904. Esto quiere decir que este axioma es el mismo que vimos en diapositivas anteriores. Sin embargo, volviendo a anunciar, tenemos que, dada una clase de clases mutuamente exclusivas, de las cuales ninguna es nula, existe por lo menos una clase que tiene exactamente un elemento común con cada una de las clases dadas. Este axioma entonces indica una problemática conectada con los fundamentos de la matemática, y es esta la noción de existencia. Ahora, como tercer axioma tenemos el axioma no lógico más importante, que es el de infinitud. Este axioma fue enunciado en 1918 y dice que si n es un número cardinal inductivo cualquiera, existe por lo menos una clase de individuos que tiene n elementos. Y según Russell, este axioma es fundamental para obtener los resultados matemáticos de los enteros finitos y de los números reales. Sin embargo, Russell acepta que no es posible verificar la veracidad o falsedad de dicho axioma. Como no fue posible validar los axiomas, entonces la fundamentación matemática resultaba imposible, pues el proyecto russelliano no podía dar cuenta de la matemática sin dichos axiomas que no eran lógicos. Pero si se introducían dichos axiomas, entonces no estaríamos en la fundamentación lógica. Estos axiomas no lógicos equivalen entonces al abandono del proyecto y fue aquí donde comenzó la segunda crisis del logicismo. Bueno, como lo mencionó mi compañera, aquí vamos a hablar de la segunda crisis del logicismo, pero antes me gustaría mencionar que la teoría de tipo es una ordenación no lógica, el cual el proyecto de Russell no podría dar cuenta de la matemática sin esos axiomas no lógicos. Los axiomas no lógicos en el logicismo equivalen al abandono del proyecto fregiano. Es aquí pues donde se pone en evidencia una segunda crisis en el logicismo, porque con Frege el proyecto se descalabró con las paradojas y con Russell los nuevos intentos que se hicieron conducieron al abandono del proyecto. Además de esto, pues Russell abandonó antes de los principios matemáticos el tratamiento de clases y los sustituyó por las funciones proposicionales. En 1918 decía que las clases son ficciones lógicas, símbolos incomplejos. Entonces, por esta razón, Russell propone dos caminos para la solución a estos problemas. Como dije anteriormente, Russell propone dos caminos para la solución a los problemas que encerraba la suposición de que toda función proposicional engendraba una clase. Estos dos caminos eran la teoría del zigzag y la teoría de limitación de tamaño. En la teoría del zigzag, Russell supone que si una función proposicional es predicativa, su negación es predicativa, pero un desarrollo consistente de la teoría conllevaría a establecer un sistema de axiomas capaces de demostrar cuándo una función proposicional es predicativa y para ello parte de la idea de que todas las funciones proposicionales simples y solo algunas proposiciones complicadas no lo son. Con esta teoría, Russell pretende establecer la existencia de una clase por el contenido de las funciones proposicionales. El segundo camino es la teoría de limitación de tamaño. En esta, él establece que la existencia de una clase o de un concepto depende de la extensión de la función proposicional, exigiendo que no sea demasiado grande. Esta teoría es opuesta a la teoría del zigzag. Como las proposiciones funcionales encierran un problema, Gödel critica a Russell por haber introducido en principio principios sin mencionar en absoluto su dependencia de la teoría de la existencia de clases.
ya que la noción original de clase estaba conectada a las contradicciones que suponían las paradojas de una manera muy directa. Entonces, el nuevo carácter que dio Russell a las clases no resolvió los problemas planteados, puesto que en parte ellos estaban originados en las dificultades de la definición en principio de símbolo incompleto. Con esto lo que se quiere decir es que la separación total entre lo analítico y sintético no ha sido solo de los empiristas, sino de la mayoría de los de corrientes de la filosofía de las matemáticas. Es por eso que hay que tener claro que no es indiferente la suposición o no de los axiomas no lógicos del logicismo en la caracterización de los números. Parte se menciona el axioma 5 de Grunstedt, también conocido como la ley básica 5, el cual dice lo siguiente: para los conceptos f y g, extensión de f es igual a la extensión de g si solo si para algunos objetos de A, f de A es igual a g de A. Este axioma 5 fue cuestionado por las paradojas, puesto que la conexión conjunto sigue siendo insatisfactoria en el tratamiento que hace Russell en principio. Bueno, aquí se considera que los problemas se van a resolver de manera fácil adaptando el platonismo, aunque es algo decisivo porque pues por más de que se valore el labor logicista en los fundamentos de la matemática y por más de que se aprecien los tecnicismos desarrollados en Grundsätze y en Principia, la reducción de la matemática a la lógica no se ha realizado, ya que la matemática puede reducirse a las nociones de la teoría de clases, pero no está a la lógica. Ahora vamos a hablar sobre los problemas de la teoría de tipos. El primero de los problemas va relacionado con aquello que le da origen a la teoría de tipos, y es que las nociones de entidad y tipo aparecen sin restricciones a la hora de aplicarlos. El segundo problema va relacionado con la exigencia de realizar una distinción entre una cantidad muy grande de números y un conjunto numérico. Como tercer problema tenemos que no son cosas lógicas y esto es un principio de ordenación. Aparece entonces como un puente que pasa por encima de las contradicciones. Y como cuarto problema tenemos es que no permite una serie de definiciones en las matemáticas clásicas. La teoría de tipos y los axiomas no lógicos del logicismo russelliano son la manifestación más elocuente de su fracaso material. Russell buscaba una predicativización de las matemáticas, pero no pudo hacerse bien y completo. Y surge entonces la pregunta: ¿la matemática es predicativa? Pues las matemáticas clásicas no parecen serlo, y el hecho de que intenten hacerlo abre paso a los axiomas que no son aceptados en el logicismo. Como no se puede dejar de lado las definiciones impredicativas solo por el hecho de generar paradojas, entonces se plantea la redefinición del carácter de las entidades matemáticas. Por último tenemos el problema del infinito. Este problema está relacionado con el hecho de asumir la totalidad de las cosas en general, pues no puede existir para los sentidos o para la conciencia del hombre un número infinito de cosas. Problema del continuo. Básicamente lo que esto causa mucho ruido y pues es algo que, por ejemplo, un pedagogo criticaría mucho Rousseau, que él, él en su pedagogía siempre decía que el niño tiene que pasar de lo concreto a lo abstracto, ¿sí? Pero aquí ese pensamiento de Rousseau no podría llevarse a cabo, porque el continuo es un concepto que no entra en la realidad material, pero es simplemente porque ese concepto de continuo no, no, no existe en un punto físico, ¿sí? Yo no puedo ir caminando por ahí y ver que algo es continuo. Sí, siempre vamos a encontrar discontinuidad en diferentes situaciones,
Y por ejemplo, si tocamos una tabla, pues va a haber un momento donde ya se acaba, es continua. Entonces, este concepto de lo continuo solamente existe en las matemáticas y no podemos traerlo a nuestra realidad, sino que es algo abstracto. Por esto, gracias al análisis real, podemos lograr alguna definición de este. Sin embargo, como había dicho que este continuo no es algo que nosotros podemos traer a nuestra realidad, y es un concepto abstracto, existen muchos modelos matemáticos, puesto que este es un concepto muy diverso y pues puede servir para diferentes aplicaciones. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que lo continuo en sí no existe, porque eso depende del sujeto. Y como había dicho anteriormente, eh, esto nos permite que se formen, se creen diferentes modelos matemáticos. También tenemos el análisis real, que es una de las formas precisas a través de las cuales nosotros podemos aprender cómo la continuidad del objeto exterior. Podemos tener eh, debemos tener en cuenta que el análisis real que se expone aquí es de esas matemáticas que existían hasta el siglo XIX, en particular el cálculo infinitesimal y lo que les comentaba anteriormente sobre Newton y Leibniz. Gracias a esto, pues que el análisis real toma mucha fuerza en las ciencias naturales y pues en particular en las matemáticas, ya que se mide por su dominio, el dominio que le da a los hombres sobre los fenómenos naturales. Y por último, tenemos que el logicismo es bastante criticado por tener esa esencia del platonismo en cuanto a escoger sus nociones y entidades sin una adecuada justificación teórica ni tener en cuenta lo epistemológico. Ya con esto podemos continuar con el punto número 6, que es pasar de las nociones matemáticas a lo meramente lógico. Vamos a ver qué sucedió con esto que propone el logicismo, a ver si se pudo realmente cumplir o, o no. En esta parte, el proyecto logicista no se demuestra cuando se pasa de proposiciones matemáticas a propiamente lógicas, ya que se conserva la propiedad de ser lógica. Esta crítica conduce a una discusión acerca de si los métodos de la reducción logicista son apropiados. Cuando se argumenta que no es posible en la reducción logicista no señalar ni la propiedad lógica ni la propiedad matemática como idéntica a ella, se está reconociendo la oscuridad y la debilidad del proyecto.
Entonces, para Frege y para Russell, las proposiciones lógicas matemáticas eran a priori analíticas o algo parecido, y lo que se concluye de esta argumentación es por lo menos que la ausencia de claridad filosófica en el logicismo es por eso que la distinción entre la lógica y la matemática para ellos es casi imposible, ya que esta es una gran debilidad filosófica. Con esto lo que se quiere decir es que la separación total entre lo analítico y sintético no ha sido solo de los empiristas, sino de la mayoría de los de corrientes de la filosofía de las matemáticas. Es por eso que hay que tener claro que no es indiferente la suposición o no de los axiomas no lógicos del logicismo en la caracterización de los números. Así como tiene que quedar claro lo que mencioné anteriormente, también debe quedar claro que las proposiciones de la matemática no están todas a la misma distancia del mundo real, pero sí están estrechamente conectadas y en su conjunto pueden corresponder a sectores de lo real. Es decir, las nociones de correspondencia de realidad deben verse con una óptica en la que el sujeto participa. Bueno, ya finalizando con esta exposición, daremos unas conclusiones sobre las materializaciones particulares del logicismo. El fracaso del logicismo no es en términos técnicos, ni en términos formales, ni lógicos matemáticos, sino más bien en términos lógicos. Se manifiesta que la relación entre la matemática y la lógica no era tan estrecha como se suponía, que se trataban de dos cuerpos teóricos distintos, sin embargo, su intersección no es vacía. Además, se evidencia que la búsqueda del fundamento de las matemáticas no puede encontrarse en la lógica. El principio logicista se hace pedazos en esta segunda etapa. Las paradojas de la teoría de conjuntos, los problemas derivados de las definiciones circulares impredicativas, no son problemas en la lógica de la fundamentación matemática. Los conceptos y las entidades de la matemática deben establecer justificaciones teóricas y, en general, en las condiciones de la relación que tienen con el objeto. Como tercera conclusión, tenemos que la visión logicista de la naturaleza de las matemáticas apunta a los aspectos formales y deductivos axiomáticos de las matemáticas. La matemática no se conecta con la realidad de una matemática directa. Para Russell, el camino de su evolución conduce a hacer de las proposiciones matemáticas parte de nuestro lenguaje y luego se vuelven convenciones introducidas por los hombres. Las proposiciones lógicas deben de ser expresadas a través de constantes lógicas y variables, pero entonces se advierte que no todas las proposiciones que puedan ser expresadas de esta manera son necesariamente lógicas. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que las proposiciones expresadas de manera lógica no sean proposiciones lógicas? Bueno, para Russell el terreno de la definición de la matemática está en la noción clásica de analiticidad y aunque él no da una respuesta certera, lo hace sobre las definiciones lingüísticas de lógica y la matemática. Entonces podemos decir que la incapacidad de validar las proposiciones hace que éstas no sean lógicas. Por último, tenemos que en Frege predomina siempre el reconocimiento de un mundo ideal, lo que determina un fuerte platonismo en su filosofía de las matemáticas. Sin embargo, en Russell, el mundo ideal también es reconocido en un principio, pero a la par de un fuerte sentido de la realidad, así como una inclinación nominalista en la resolución de los problemas teóricos específicos. Finalmente, en nuestras conclusiones tenemos dos. Entonces, la primera es que podemos concluir que lo que planteó Frege como logicismo fue un fracaso total. Sin embargo, Russell lo continuó con un éxito a medias, un éxito prudente, podríamos decirlo, dado que Russell empleó principios que no eran meramente lógicos. Entonces, pues, al emplear conceptos que no eran meramente lógicos o fundamentar las las matemáticas con principios que no eran meramente lógicos, pues eh, se podría decir que no era posible que las matemáticas se redujeran a la lógica. Pero todo esto eh,
También permitió que algunos matemáticos y filósofos se animaran a seguir estos lineamientos planteados por el logicismo y los conocemos como neologistas. Por otro lado, la teoría de tipos que en su génesis planteó Russell ha dado frutos en las matemáticas contemporáneas, pero no quiere decir que como él fue uno de los pioneros, haya esta teoría de tipo siga igual que hasta ahora, ¿no? Ya es otras teorías de tipos porque existen diferentes teorías de tipos. Y por último, podemos decir que el fracaso del logicismo no fue visto antes de la década de los 30 realmente como un cuestionamiento profundo a los sistemas axiomáticos formales y al racionalismo. Por esto, muchas gracias por su atención y espero que si tienen alguna pregunta o duda respecto a lo que hemos expuesto, nos lo hagan saber pues, por medio del WhatsApp o, o la próxima clase que nos encontremos. Por parte de mis compañeras y mi persona, muchas gracias.